Vamos a ver en Lucas 4:16, y quiero hablar precisamente sobre el tema de lo que es la Santa Cena. Para mí es importante, es una cosa que ha caído en muchas iglesias en desuso, y en muchas iglesias ha perdido el poder que él tiene, la Biblia. Espero que lo veáis esta noche. Pero aquí en Lucas 4:16 empieza diciendo, aquí está, dice, llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Era una costumbre en las sinagogas judías que los varones, los hombres, se turnan en leer las escrituras. Se levantó a leer y le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. O sea que vemos que no lo cogió al azar, sino que lo buscó a cosa hecha, porque tenía un mensaje que decir. Y este es el mensaje: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable, o como hizo otras versiones, el año del jubileo del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, o sea que no es esto lo único que dijo, este es el principio de un estudio que dio y una meditación sobre Isaías, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban. Fíjense en las palabras que estamos leyendo. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Y aquí empiezan los problemas. Entonces él les contestó, sin duda me citaréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, y todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. En Capernaum Jesús hizo un montón de milagros y señales. Aquí está en su tierra, ¿okay? Donde nació, donde se crió. Hazlo aquí también en tu tierra. Y Jesús dijo, en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra o en su propia casa. Pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Y sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón, o sea que no era judía, era una gentil. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio, otro gentil, otro pagano. Y todos en la sinagoga, fijarse bien, todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual está edificada la ciudad de Jerusalén, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. O sea que quiero que veamos aquí 2 puntos importantes. Nosotros como iglesia, y esto es urgente lo que voy a decir ahora, como iglesia, como creyentes, necesitamos, es urgente porque estamos faltos, ¿ok? La iglesia, lo voy a decir claro, está tibia. La tibiez, lo tibio no le gusta a Dios, al Señor. Está tibia, se está mezclando mucho la nueva era en la iglesia, en las enseñanzas. Una mezcla, como hemos estudiado en otras ocasiones, una mezcla de ley, de legalismo y de gracia, opiniones del hombre y cosas así. Y es por eso que digo que necesitamos urgentemente un encuentro más profundo con el Señor, ¿okay? Con el Señor, con Cristo Jesús. Para mí, por ejemplo, como maestro, el mensaje, y poner cuidado a lo que estoy diciendo, el mensaje o el sermón que yo predique, para mí, estoy en un nivel en mi vida, en mi ministerio, que el mensaje no es lo más importante.
No sé, ¿ok? Lo que estoy enseñando, el mensaje, el sermón no es lo más importante. A mí me encanta enseñar porque Dios me ha llamado a ser maestro. Pero sobre todo me he estado dando cuenta en los últimos 10 años que lo más importante que el sermón, más importante que el estudio, es la presencia del Señor. ¿Me ha entendido alguien lo que he dicho? La presencia del Señor. Tener un encuentro con su preciosa presencia, tener un encuentro con la presencia que transforma, pues, ver el cambio en la gente. Me gusta escuchar cuando alguien testifica y da testimonio: Dios ha hecho esto en mi vida, estoy creciendo, estoy madurando, ¿por qué? Porque si el mensaje o la enseñanza puede ser muy bonita, pero no está cambiando a nadie, no sirve de nada, absolutamente de nada. Mensajes bonitos hoy en día se encuentran en todo lugar. Puedes ir a una iglesia donde el pastor sea carismático, tenga una naturaleza carismática. Puedes incluso conectarte por internet o por el YouTube y encontrar enseñanzas buenas y bonitas. Pero si no está la presencia de Dios, no sirven de nada. Lo que más me importa a mí, como he dicho antes, es la presencia de Dios y el adorar a Dios e impartir esa presencia que se hace realidad en nuestras vidas cuando adoramos a Dios, impartirla en la vida de los demás. Aquí vemos que Cristo Jesús estaba ministrando en Nazaret, en su pueblo, donde Él se crió, y hizo esta proclamación, la proclamación inaugural de su ministerio, si queremos decirlo así. ¿Okay? Es el primer sermón, si queréis llamarlo así, que Jesús predica, y en él declara su ministerio. Por esto me ha mandado Dios, por esto estoy aquí. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio. El Evangelio estudiamos hace poco lo que era: a los pobres, para sanar, libertad a los cautivos, sanidad a los enfermos y a los ciegos, y poner libertad a los oprimidos por Satanás. Eso es el mensaje inaugural de Cristo Jesús. Y nos damos cuenta que al principio, cuando Jesús declara esto, empiezan a sentirse bien, sentimientos, se sienten bien. Cerrando el libro se sentó, y los ojos de todos estaban sobre él, y se decían el uno al otro: qué maravilla, cómo habla este hombre, qué maravilloso lo que está diciendo, qué palabras llenas de gracia. ¿No estáis viendo el mensaje? Pero de repente esos sentimientos, esa emoción inicial que sintieron empezó a cambiar, porque empezaron a preguntarse: ¿no es este el hijo de José? ¿No se ha criado en nuestro pueblo? ¿No conocemos a su familia? En otro evangelio dice: ¿no están nuestras hermanas con nosotros? En otras palabras, eran cuñados. Y ese momento de inspiración, ese momento de alegría, ese momento de gozo, se convirtió en una incredulidad y una rebelión contra la presencia de Dios y contra el mensaje radical. Tan radical, tan fuerte fue el rechazo, que estaban dispuestos incluso a matarlo, a tirarlo por un despeñadero. Y entonces Jesús le responde, hablándoles acerca del problema de la incredulidad y cómo llegó la incredulidad a entrar en sus vidas. ¿Okay? Aquí tenemos que poner atención, porque de eso se trata la Santa Cena, que vamos a compartir dentro de un momento cuando termine. Les cuenta dos historias. En el versículo 24, Lucas 4:24, le cuenta dos historias. En verdad os digo, ningún profeta es bien recibido, es aceptado, dice la versión, en su propia tierra. Pero en verdad os digo, muchas viudas, la primera historia, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra, y sin embargo a ninguno de ellos fue enviado Elías, el profeta de Dios. No fue enviado a la casa de Jerusalén. ¿Os dais cuenta que en Israel es donde estaba la sequía? Hubo sequía en Israel por 3 años y medio. Sin embargo, Dios no lo mandó a Israel. ¿A dónde lo mandó? A Sidón.
a Sarepta de Sidón, donde había una mujer, una viuda, y ahí hizo Dios el milagro. Y eso es uno de los problemas de la incredulidad dentro de la iglesia, tristemente, dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque ningún profeta, vuelvo a repetir, es aceptado en su propia casa, dentro de su propio pueblo. Puede venir alguien con mucha unción, puede venir una persona a predicar con mucha unción, pero la familiaridad, ¿sabéis lo que es familiaridad? La familiaridad impide que la gente saque la unción, reciba la unción, reciba el milagro de ese siervo, de ese profeta o de ese hermano. Lo que estamos hablando del cuerpo de Cristo, de ese hermano enviado por Dios o que Dios ha puesto entre nosotros. ¿Sabéis lo que es la familiaridad, no? Es peligroso. Les cuesta recibir y sacar. Cuando digo sacar, ¿os acordáis de la peña de Oreb que está brotando en Éxodo? Cuando tocó la peña que fluía agua. Cuando tocó la peña con fe, Moisés salió agua y bebieron todos. Cuando recibes del profeta, recibes del ministro, recibes del cuerpo de Cristo, va a salir vida, va a salir la unción que está en nosotros. Pero si hay mucha familiaridad, hace que la gente dude de ti, hace difícil que los demás reciban bendición. Conocían a Cristo Jesús, lo conocían porque se había criado con ellos. Conocían a Cristo Jesús porque había jugado con sus hijos en la calle. Conocían a Cristo Jesús porque lo habían visto crecer e ir a la escuela ahí en Nazaret. Pero el problema es que no lo conocían como debe ser conocido. Y tristemente hoy en día en el cuerpo de Cristo hay muchos que conocen a Cristo Jesús, pero no lo conocen correctamente. No lo conocen de la forma que necesitamos conocerle para poder tocar su manto. ¿Os acordáis de esa historia? Y fluya la unción sanadora. No lo conocemos lo suficientemente correctamente, de la forma correcta para poder recibir la unción de Él y de su cuerpo. Y tristemente limita la gloria de Dios, limita el poder de Dios, limita el que nosotros saquemos y recibamos de la eternidad que hay en Cristo, de la eternidad. Y fijarse bien lo que estoy diciendo, lo que estoy intercambiando en Cristo y en el cuerpo de Cristo. Hay eternidad. En versículo 25 tenemos, en el versículo más adelante tenemos otro ejemplo, ¿no? El que hemos visto, el 27. Había muchos leprosos ahí en Israel en tiempos del profeta Eliseo. O sea que aquí vemos el otro profeta, el discípulo de Elías, en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sanado, sino Naamán el sirio. Naamán era un soldado general del ejército sirio, enemigo de los israelitas. No sé si habéis leído la historia, ¿no? Y estaba lleno de lepra. Sin embargo, a Naamán, o sea que ¿qué aprendemos de esta historia? Cristo Jesús ahí en Nazaret pudo haber hecho lo que hizo pudo haber hecho ahí en Nazaret lo que hizo en Capernaum. El poder de Dios era el mismo en Capernaum que en Nazaret. Era el mismo Hijo de Dios en Capernaum que en Nazaret. ¿Tenía la misma unción en Capernaum que en Nazaret? Sí. ¿Tenía la misma eternidad? ¿Tenía la misma vida? Sí. Pero ¿qué pasó? Ya lo hemos visto. La familiaridad. En Mateo 10:41 hay una promesa donde Cristo Jesús nos dice, Mateo 10:41, donde dice: aquel que recibe a un profeta como profeta, recibirá la recompensa del profeta. Aquel que recibe a un justo. ¿Cuántos justos hay aquí esta noche? Levantar la mano, que salga en la cámara. Aquel que reciba a un justo como un justo recibirá la recompensa del justo. Pero aquel que reciba a un profeta como, ese lo conocemos, ese se ha criado aquí, conocemos su padre, conocemos su historia, conocemos cómo duerme, conocemos... ¿Qué va a recibir? Nada. La unción es la misma,
Sí, pero no recibe nada. No podemos bendecir a esa gente y esa gente no puede recibir bendición por la familiaridad. Okay, aunque el problema está por el otro lado. ¿Por qué? Porque Dios entonces manda. Jesús no pudo hacer nada en Siria, en Israel. Entonces, ¿qué pasa? Que mandó su unción, mandó a su hijo a Naamán, a ministrar a Naamán, un pagano. Mandó a la casa de la viuda de Sarepta de Sidón. El fallar de reconocer al Espíritu de Dios sobre Elías y sobre Eliseo mantuvo a Israel en la sequedad. No recibieron agua del cielo hasta que no reconocieron al Dios de Elías, al Elías de Dios. ¿Okay? No voy a entrar en detalles porque se nos va el tiempo, pero no habéis visto, ¿no? Cuando hizo caer fuego del cielo. Dios está empeñado en derramar su bendición a través de su pueblo y sobre su pueblo. De hecho, hay una promesa en Deuteronomio que nos concierne a nosotros hoy, porque también se la dio a Abraham más tarde, donde dice, y las bendiciones te alcanzarán. Eso quiere decir, si lo lees en hebreo, quiere decir que tú estás corriendo. No quiero más bendiciones, Señor, no quiero nada, no me den más. Y las bendiciones te alcanzarán y caerán sobre ti. Así está. Dios nos ha, Efesios 1:10, Efesios 1, Dios nos ha bendecido con toda bendición. Ya es tuyo, ya te lo ha dado. Por eso hay oraciones, como decía antes la hermana antes de empezar, hay oraciones que Dios te dice, ¿por qué me estás orando eso a mí? ¿Por qué me estás pidiendo eso a mí? Si ya estás bendecido, si ya te lo he dado, si ya he pagado por eso que me estás pidiendo en la cruz del Calvario. Dios está tan empeñado, podríamos decir, en bendecir y derramar su bendición a través de su pueblo, que tuvo que mandar a Elías y a Eliseo a derramar esa bendición que su pueblo no fue capaz de recibir, mandarlos a otro lugar. En la vida de Jesús vemos lo mismo. Dios estaba tan alegre, tan dispuesto a derramar bendición sobre los judíos que vivían en Nazaret, pero no lo recibieron y tuvo que ir a otro lado. Lo cual nos lleva al punto, al tema de esta noche, en 1 Corintios 11:23. Acordarse lo que he dicho, la unción que hay en Cristo, la unción que hay en su cuerpo. En 1 Corintios 11:23. Que es importante que entendamos esto una vez por todas. No solamente aquí nosotros, sino la iglesia de Cristo. ¿Qué dice? En 1 Corintios 11:23 en adelante, es aquí donde quiero llegar. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió. ¿Veis el pan ahí? Le damos gracias a Dios por ese pan. Es un regalo del cielo. Dios lo dio como bendición a la hermana que lo trajo. Esto, dijo, fijarse, esto es mi cuerpo. Y no sé qué versión estáis leyendo vosotros, pero la mía dice, esto es mi cuerpo que es para vosotros. Fijarse, esto es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Lo voy a decir más claro aún. Jesús cogió el pan y lo partió y se lo dio a sus discípulos y le dijo, esto es mi cuerpo para vosotros. En otras palabras, de ahora en adelante yo entrego mi vida y entrego mi cuerpo para que sea crucificado en la cruz del Calvario. De ahora en adelante, del momento en que yo resucite y os dé la vida nueva, el Espíritu venga sobre vosotros, ya no va a ser mi cuerpo físico, sino que va a ser mi cuerpo que yo lo doy por vosotros. A Dios, Jesús al Padre. Jesús le dijo al Padre, yo no quiero sacrificios, Padre. Se lo dijo a los judíos también en el Antiguo Testamento. No quiero sacrificios, no quiero vuestras canciones. De hecho, va más allá. Dios estaba enfadado con el sistema religioso. Vuestras canciones me dan asco. Eso está en la Biblia, buscarlo. Vuestros sacrificios huelen
me huelen a mal, a carne quemada, chamuscada. Yo no quiero sacrificios, vuestras canciones no me agradan. Lo que yo quiero, Padre, le dice Jesús al Padre, es un cuerpo. Dame un cuerpo. Dame un cuerpo. ¿Quién me ha entendido? Y ahora llega y le revela esto a Pablo. Pablo es el que más revelación tuvo sobre este tema. Coge el pan, lo parte, le dice, esto es mi cuerpo que es para vosotros. Desde ahora en adelante, mi cuerpo sois vosotros. La Biblia está llena, el Antiguo Testamento está lleno de tipos y de ejemplos, que es por eso que a veces me sorprende qué Biblia leemos y no nos damos cuenta de lo que está escrito. El mismo la historia de Gedeón. ¿Quién ha leído la historia de Gedeón? Gedeón era un cobarde, vamos a decirlo claro. Era débil. El pueblo de Israel estaba mal. Los filisteos venían y saqueaban. Esperaban a que Israel plantara sus campos, cosecharan los campos, preparasen la harina, limpiasen el trigo, y cuando estaba todo preparado, todo hecho, todo el trabajo duro hecho, venían los filisteos y les robaban todo, el trigo, la fruta, el fruto, el ganado que habían criado. Hasta que el pueblo empezó a clamar a Dios, y siempre que el pueblo clama a Dios, Dios manda un libertador. Y escogió a Gedeón. Gedeón estaba escondido en un lagar donde pisan las uvas. No sé si lo habéis visto. No sé cómo serían en los tiempos de Jesús, de piedra, pero hoy en día son como barriles gigantes. La gente se mete y chafa las uvas con los pies, ¿no? O sea que lo que estoy diciendo es que estaba ahí metido limpiando el trigo para que el enemigo no viniera y le robara el trigo. Y de repente se le aparece un ángel, le dice, Gedeón, quiero que vayas y traigas libertad al pueblo de Dios, a mi pueblo. Y Gedeón empieza a excusarse como hacemos todos. Señor, yo no soy nadie. Señor, soy el más pequeño de toda mi familia. Y mi familia es la más pequeña e insignificante de todo Israel. ¿Por qué me llamas? Llama a otro. Okay, yo creo que ya conocéis la historia porque hemos hablado de esto antes. El ángel le contesta a Gedeón, en esta tu fuerza, levántate y ve porque te doy la victoria. ¿Cuál era su fuerza? Su debilidad. Pero lo que quiero que veamos es que una noche Gedeón con sus 300, le quedaron 300 soldados de los 30.000 que empezaron, con 300 hombres está acampando en un monte, arriba del monte, y los enemigos están abajo. Y Gedeón, como siempre, tenía un complejo de inferioridad, dudaba, como hacemos también nosotros. ¿Qué va a pasar, Señor? No podía dormir, dice la Biblia. Señor, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a ganar la victoria? Ellos son muchos, mira, llegan el valle entero, y nosotros somos 300. Y en ese momento, Gedeón con su escudero bajan el monte, para ver con los enemigos lo que estaban haciendo, y estaban todos dormidos. De repente escuchan a un enemigo que le está hablando al otro, se acaba de despertar y le dice a su compañero, mira, acabo de soñar, acabo de tener un sueño, y en ese sueño vi como un pan grande como este, tenías que haberlo traído para verlo, era un pan redondo país, un pan grande que venía rodando por el monte, y golpeó contra nuestro campamento y nos destruyó todo. Y el ángel le dijo a Gedeón, ese pan eres tú y tu ejército, el ejército de Dios. Hoy en día nosotros somos el cuerpo de Cristo. Para hacer un pan hay que pasar por el trigo, ¿ok? Esto es importante, no iba a incluir esto en el estudio, pero es importante porque muchos estamos pasando por una época de batalla. Pero, ¿por qué es necesario? El trigo, para que se convierta en pan, ¿qué tiene que pasarle al trigo? Cada grano de trigo, hoy vimos en la tienda una bolsita de trigo que vendían así por granos. Cada trigo es individual, cada trigo es diferente. Unos son más flacos, otros más gordos, uno más grande, uno más pequeño. Cada trigo es independiente, ¿sí o no? Sin embargo, para producir un pan, ¿qué hay que hacerle al trigo? Hay que meterlo en un molino. Hay que triturarlo, hay que machacarlo. Tiene que perder su identidad.
Después hay que echarle agua, bautismo. Hay que amasarlo, hay que meterlo en el horno quema. ¿Cuántos saben que el horno quema? El fuego, tiene que pasar por el fuego. Los 3 amigos de Daniel pasaron por el fuego. ¿Y qué es lo que sale después de que ha sido triturado, ha sido golpeado, ha sido amasado, ha pasado por el fuego? Sale un pan, no 10.000 semillas, un pan, no 5.000 individuos, un pan. Y ese pan fue el que venció a los enemigos. Estamos en ese tiempo, hermanos. Estamos en el tiempo donde tenemos que, como he dicho al principio, buscar de Dios, anhelar su presencia como individuos. Pero te vas a dar cuenta que cuando tú lo buscas como individuo, Dios te va a pasar por la trituradora, por el molino, va a pasar por lo que en el cristianismo llamamos la cruz. El que no está dispuesto a tomar su cruz cada día no es digno de ser mi discípulo. ¿Qué es lo que pasa en la trituradora? ¿Qué es lo que pasa en la cruz? Perdemos nuestra identidad. Yo no busco a Dios. Yo no busco los dones, y me estoy saliendo del tema, pero es necesario, creo que es de Dios. Yo no busco que los dones del Espíritu Santo se manifiesten en mi vida. No busco el profetizar para hacerme yo el famoso. No puedo hacerlo. ¿Quién me entiende? Porque ya no soy un grano de trigo. Yo busco la presencia de Dios. Lo busco en la adoración. Anhelo los dones y las manifestaciones del Espíritu Santo, como dice Pablo. ¿Por qué? Porque cuando yo profetizo, estoy bendiciendo el cuerpo de ¿quién? De Cristo. Cuando yo doy una palabra de conocimiento, no es para que la gente diga, uy, qué unción, sino que para edificar el cuerpo de Cristo. La Biblia va más allá y dice, porque cuando un miembro se duele, todos se duelen. ¿Por qué? Porque ya no somos granos individuales, que me da igual lo que le pasa a uno al otro. Somos ahora un pan, el cuerpo de Cristo. ¿Estáis entendiendo este versículo? Este es mi cuerpo que es para vosotros. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto cuantas veces bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces, aquí vemos otra vez que se repite, porque todas las veces que coméis este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor proclamáis. Nos recordamos, proclamamos lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entregó su cuerpo para que nosotros seamos un cuerpo. Entregó su cuerpo para que nosotros seamos una nueva creación. Le estaba enseñando a mi hija antes el símbolo del verdadero, del creyente. No es necesariamente la cruz, aunque si quieres colgarte una cruz puedes. Pero el símbolo verdadero que debemos llevar es el símbolo de la nueva creación en Cristo, un nuevo hombre. No sé si lo habéis visto, yo antes tenía un colgante con ese símbolo, pero se me ha perdido. No sé si lo habéis visto, pero es una paloma que representa al Espíritu Santo. Debajo de la paloma está la estrella de David, que simboliza a los judíos, el pueblo de Israel. ¿Lo habéis visto, no? Y debajo de la estrella de David, conectado con hay un pez. Os haré pescadores de hombres. Ese símbolo representa el nuevo hombre. A través del Espíritu, todo aquel que es nacido del Espíritu ya no es judío ni gentil. Es una nueva criatura, una nueva creación, o lo que la Biblia llama el nuevo hombre. El pan. De manera que el que coma, fijarse bien, de manera que el que coma o beba la copa del Señor indignamente será culpable ¿de qué? Del cuerpo y de la sangre que nos redime para hacernos una nueva creación. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma el pan y beba de la copa. Fijarse bien, porque el que come y bebe sin discernir correctamente, lo vuelvo a repetir, el cuerpo come y bebe juicio
para sí. Por esta razón, porque no reconocemos el cuerpo, hay muchos débiles, muchos enfermos entre vosotros y muchos duermen. ¿Os habéis dado cuenta de ese último versículo que he leído? Porque el que come y bebe sin discernir correctamente, pone ahí sin discernir correctamente el cuerpo y la sangre, o pone discernir correctamente el cuerpo. Con la sangre no hay, yo creo que no hay ningún creyente en el mundo que tenga problemas con discernir la sangre de Cristo. Sabemos, si no, no seríamos creyentes. Sabemos que la sangre de Cristo nos limpia, nos redime y nos limpia de todo pecado y nos perdona nuestra iniquidad. ¿Sí o no? No hay problema con la sangre, nadie tiene problema con la sangre. Pero con el cuerpo, ¿cuántos tienen problemas con el cuerpo? Y no estoy hablando de la iglesia formal, no estoy hablando de la iglesia humana. Me da tristeza tener que decir esto. Estoy hablando de la iglesia de Cristo, donde hay 2 o 3 reunidos. Aquí está el cuerpo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y por eso el que no discierne correctamente el cuerpo, come y bebe. Ahora quiero que os fijáis en la Biblia que leo yo, las palabras que no están en el texto original están en cursiva. ¿Sabéis lo que es cursiva, no? Esas que están acostaditas, inclinadas. En algunas versiones no, sale normal. En la mía, el cuerpo, y después pone del Señor, está en cursivas. O sea, ¿qué quiere decir? Que no está en el texto original. ¿Qué debería decir entonces? El que beba y coma sin discernir correctamente el cuerpo. El cuerpo. Y por esta razón hay débiles, enfermos entre vosotros y muchos duermen. ¿Está alguien viendo lo que estoy viendo yo? El pan, Jesús dijo, el pan es mi cuerpo. En otras palabras, la gente, los creyentes, aquellos que han aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador y son una nueva criatura en Cristo Jesús, son el cuerpo. Y no necesitamos entenderlo para creerlo. Necesitamos creerlo, como dije el sábado pasado, y lo vamos a entender. Tomar la Santa Cena no es un ritual religioso. Él fue quebrantado, fue roto, su cuerpo fue destruido, para que tú y yo seamos completos. Ese pan lo hemos partido, igual que Jesús lo partió. ¿Qué pasa ahora si aprendemos esta verdad que estoy tratando de enseñar? Cuando participemos de ese pan por fe, se vuelve a hacer uno en nosotros. En Efesios 5, 31 y 32, en Colosenses hay ejemplos de esto, si queréis verlo. Pero hay cosas como, pone cosas como, por ejemplo, en Efesios 5, 31. Vamos a leerlo porque es importante. Efesios 5, perdón, 31 hasta para en adelante. El 29, empezamos en el 29. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. O sea que vemos aquí que no está usando el matrimonio como un tipo para explicarnos lo que es la iglesia. ¿Sí o no? No está hablando totalmente sobre el matrimonio, aunque sí lo usamos cuando casamos a alguien. Así como Cristo a la iglesia, o sea que vemos que está hablando de Cristo y su iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Más claro no puede ser. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, no había otro versículo, bueno, se entiende, ¿no? Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia. Cuando un hombre se une a su mujer son una sola carne. Esa palabra serán, ¿ok?
serán. Otra versión pone son, no lo pone en presente, son una sola carne. Esa palabra son o será en el griego original no quiere decir que no quiere decir que el hombre y la mujer se unen y son un matrimonio, pero que cada uno sigue con su identidad, haciendo lo que quiere. En el griego original, esa palabra serán quiere decir literalmente se convierte el uno en el y son una sola cuerpo. Es por eso que dice el que no, que hemos leído antes, nadie aborreció su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Es por eso que es importante. Y está hablando de Cristo y de su iglesia. Se une Cristo con su iglesia. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Os acordáis lo que hemos visto al principio? ¿Por qué no vieron milagros? ¿Por qué no pudo hacer Jesús milagros en Nazaret? Porque un profeta no es aceptado en su propia tierra, en su propio pueblo. El otro día me preguntó Natanael, ¿por qué no se ven milagros hoy en día como se veían antes? Y no sé si habéis visto la razón en lo que hemos estudiado hoy. Porque ningún profeta, ningún justo, porque hasta que la iglesia no reconozca que somos un cuerpo. Ahora, esto lo que estoy diciendo es responsabilidad. Es una responsabilidad grande para cada miembro del cuerpo. Lo voy a explicar en un momento. Hasta que yo no reconozca que José Luis es parte del cuerpo de Cristo, es el cuerpo de Cristo, que el mismo espíritu que estaba en Cristo Jesús está en él, que de la misma forma que yo puedo tocar el manto de Cristo y hago fluir la unción y la vida de Cristo Jesús, cuando yo voy a él y le digo, hermano, ministrame, toco su manto, la misma vida, la misma unción fluye de él. ¿Quién me ha entendido? ¿Me estáis entendiendo? ¿Por qué es tonto? Si la hermana ha aceptado a Cristo Jesús como el Señor y Salvador, es el cuerpo de Cristo, la misma unción fluye. La misma unción fluye de Débora, la misma unción fluye de Jessica. Por eso, porque no reconocéis el cuerpo de Cristo, por eso hay tantos enfermos, por eso hay tantos enfermos, por eso hay tantos débiles, por eso hay tanta necesidad, por eso hay algunos que se mueren antes de tiempo, porque no reconocemos que cuando estoy enfermo tengo que llamar. La oración eficaz del hombre justo puede mucho. Llamar, tocar al cuerpo de Cristo, y va a fluir. Si yo lo creo, si yo creo lo que estoy diciendo, va a fluir sanidad, va a fluir vida. He dicho antes que eso es una responsabilidad grande para el cuerpo de Cristo. Aquí está hablando del cuerpo de Cristo ideal, en su perfección. Porque si tú te llamas cristiano, tú dices, yo soy el cuerpo de Cristo, yo tal, pero, Jesús, lo digo, no. Pero estamos todo el día, no oramos nunca, no tenemos comunión con Dios, no adoramos, estamos llenando nuestra cabeza con cosas que va a fluir cuando nos toquen. O sea que no es solamente una verdad que tenemos que entender, no es solamente una revelación que tenemos que entenderla para que fluya vida en el cuerpo de Cristo, sino que también es una responsabilidad, que si los demás hermanos van a acudir a mí, y si yo voy a funcionar como el cuerpo de Cristo, es verdad lo que estoy diciendo, no, buscar 1 Corintios 12, creo que es. Vamos a buscarlo, sí. Donde habla sobre la manifestación del Espíritu Santo. Y acordarse que son manifestaciones del Espíritu Santo, no dones que Dios le da a uno al otro. En cuanto a las manifestaciones espirituales, porque a uno le es dado palabra de profecía, a otro palabra de conocimiento, a otro esto, lo otro. ¿Para qué? Para el beneficio
interpretación de lenguas, para la edificación del cuerpo. Y después sigue diciendo, no ha cambiado el tema, es el mismo tema. Está hablando Pablo lo mismo que estamos hablando aquí hoy. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Cristo está compuesto de muchos, su cuerpo está compuesto de muchos miembros. Y cuando cada miembro, sigue diciendo, no voy a leerlo porque se nos va el tiempo, pero cuando cada miembro del cuerpo de Cristo, que es Cristo, como dice aquí, así también es Cristo, el cuerpo, como dice más adelante en 1 Corintios 12, se edifica a sí mismo por las coyunturas que provee el Espíritu Santo. ¿Quién me ha entendido? Amén. Y eso es lo que tenemos que entender. Estamos en tiempos de peligro. ¿Ok? No estoy hablando del fin del mundo ni nada de eso. Pero estamos en tiempos donde la fe de muchos se enfriará. El amor de muchos se ha enfriado y se está enfriando. Donde hay plagas y pestilencias, donde hay guerras y rumores de guerra, donde Satanás sabe que esto que estamos estudiando hoy no salga a la calle, ni se viva. Y es por eso que pone disensión en el cuerpo. Es por eso que Pablo reprende a los de Corinto. Le dice, ¿por qué? Unos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Efe, yo soy de tal, yo soy de no me acuerdo ahora los nombres, de Jesús. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. Para dividirnos, porque sabe que si el cuerpo es un solo pan, las puertas del infierno, como dice la Biblia, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, contra el cuerpo. ¿Entendéis lo profundo que es esto? ¿No? ¿Entendéis lo que significa la Santa Cena? No es un ritual más, es un reconocer, hacer esto en memoria de mí, de lo que yo hice en la cruz del Calvario. ¿Por qué morí? Para hacer del gentil y del judío un solo nuevo hombre, donde no hay mujer ni varón ni hembra. ¿Ok? Y esa nos duele a los machotes. Pero si el mismo Espíritu de Dios está sobre mi hermana, que es parte del cuerpo, y yo no me acerco a ella porque es una mujer y porque creo que no puede, entonces ¿qué va a pasar? Como dice aquí, por eso hay muchos enfermos. Voy a seguir enfermo, porque la única que está presente ahora es la hermana, que es parte del cuerpo de Cristo, que si yo la toco por fe, sé que va a fluir vida. ¿Está escuchando a alguien? En la Santa Cena, ¿qué estaba pasando aquí? Lo mismo. Está hablando, si leéis el capítulo 11 entero de 1 Corintios 11, leéis el capítulo entero, veréis que está hablando de esto. Lo sacamos, esa parte de la Santa Cena la hemos sacado fuera del contexto. Y es por eso que nos hemos inventado una teología, una doctrina sin poder. Algo que para la mayoría de los creyentes es solamente una memoria, como una fotografía. Yo veo esa fotografía y me hace recordar a mis nietos, o el día que saqué esa foto. Pero no me sirve de nada, aparte de eso, de la memoria. ¿Quién me entiende? Pero cuando nos damos cuenta, y eso, como he dicho antes, si leéis el capítulo 11 entero, veréis que está hablando de eso. Os alabo porque en todo os acordéis de mí, pero quiero que sepáis. Pero después dice, pero en esto no os alabo. ¿En qué no os alabo? Que estáis haciendo diferencia, que no estáis reconociendo. Hay algunos en la iglesia que son ricos y tienen mucho dinero y traen a la mesa el mejor vino, el mejor pan, la mejor comida, y comen, y después hay otros que no tienen tanto y son más pobres y no comen de nada. ¿No sabéis que sois un cuerpo? ¿No sabéis que sois un cuerpo? Si tienes mucho, cómetelo en tu casa solo, pero no hagas diferencia en el cuerpo de Cristo. A los que llevan anillos y visten con camisas de seda del Corte Inglés, los hacéis pasar adelante al primer fila. Los que vienen con ropa más gastada, más de la moda del año pasado, los dejáis atrás. ¿Está entendiendo alguien?
Sí. Y en ese contexto dice eso, ¿no sabéis que este es el cuerpo, que sois el cuerpo de Cristo? Y es por eso que no lo reconocéis, por esa razón de que no lo reconocéis, que hay tantos entre vosotros enfermos. No es un castigo de Dios como la iglesia, la religión nos ha enseñado. Tomar el pan y tomar la copa indignamente no produce, no es una forma de controlar, como me dijo una vez un pastor, controlar a la gente, tenerla con miedo para que no pequen, porque si pecan y toman la Santa Cena, Dios los va a partir en dos, o se va a abrir la tierra y se los va a tragar. No es eso, hermanos. Está diciendo que hay muchos enfermos porque no discernís y no reconocéis que la unción fluye a través de las ligaduras, de los ligamentos, coyunturas que produce el Espíritu Santo en nosotros cuando somos de un mismo sentir, cuando reconozco que Cristo está en él, que Cristo está en ella, que Cristo está en ella. Y con eso en mente vamos a participar. Si estás en tu casa, no sé si te ha dado tiempo de preparar, pero quiero que ores un momento, habla con el Señor ahí a solas, no hace falta que levantes tu voz. Piensa un poco en lo que hemos hablado hoy. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es así o no es así? Creo yo, porque tenemos que empezar con yo, contigo, conmigo. ¿Creo yo que soy parte del cuerpo de Cristo? ¿Creo yo que la misma unción que había sobre él está en mí? ¿Creo yo que el mismo Espíritu que estaba en Cristo está en mí? Porque si no lo crees, el resto no tiene importancia. Pero si lo estás creyendo esta tarde, entonces la segunda parte, soy el cuerpo. Esta oración, esta declaración que hizo Cristo Jesús, la puedes hacer tú. Cuando te levantes por la mañana, mírate en el espejo y di en voz alta para que lo entiendas, lo escuches y te lo creas. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor a mí para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos por Satanás. Y la última parte es importante, para proclamar el año favorable o el año de jubileo del Señor. Porque últimamente se escucha mucho por ahí a los cristianos y a los predicadores y a los profetas predicando todo lo contrario. Es la ira de Dios. Todo esto está pasando por la ira de Dios. Perdón. Es el año favorable. Es el año de la gracia de Dios. Es el año, es el tiempo cuando todo aquel, como dice el profeta, que clame al Señor será. Todo aquel que invoque, lo dice el profeta Joel, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Si Dios te está hablando y lo has reconocido, lo has visto, entonces coge por fe. Yo soy el cuerpo de Cristo. Yo estoy puesto por Dios aquí para bendecir. Si Dios se manifiesta a través de mí o me da revelaciones para exaltarme, es para bendecir a mis hermanos. Porque somos uno. Somos uno. Un cuerpo. Para eso son las manifestaciones del Espíritu. Gracias, Padre. El apóstol Pablo dice, grande es este misterio. Pero tenemos que entender que el Espíritu es el que nos da revelación de esto. Y si no has recibido la revelación por lo que yo te he dicho, pídele al Señor, revélamelo. Quiero verlo. Quiero verlo. Y la sangre de Cristo, tomamos la copa, nos redime, nos hace posible que todo lo que hemos estudiado hoy sea posible en nuestra vida porque nos ha redimido, nos ha perdonado.